estás? Muy bien. Ay, ¿cómo que se sintió más el frío? ¿A poco Sí, no? ahorita está fríón. Hoy es el día más frío de la semana, lo he dicho todo el día. Ajá. Sí, Por si claro nos que queda sí. dudas. ¿Verdad? Pero bueno, bienvenida, Ali. Cuéntanos qué vamos a tratar para toda la gente de Buenos Días, Juárez. Bueno, el día de hoy aquí les traje los 4 miedos principales a los que nos enfrentamos las personas y que derivado de eso tenemos muchísimos otros trastornos, enfermedades y demás. Ok. El primero es el miedo a la escasez. Sí. Uy, ¿A qué se definitivamente. refiere? Así es. Bueno, mire, les voy a decir una cosa con los ejemplos del COVID. Creo que con el COVID nos enfrentamos a los 4. Uno es la escasez, uno es la enfermedad, otro es la muerte y otro es la soledad. O sea, si se fijan, sí. el COVID nos tocó los Todo. 4, Los todo, 4. todo. Veíamos el miedo de la escasez y lo veíamos reflejado en la gente que compró una cantidad exagerada De papel de baño. papel de baño De papel, y de ¿qué va a hacer agua. con tanto papel de baño? Exactamente, pero en realidad lleva una cuestión instintiva de sentir que iba a haber escasez, que afortunadamente no hubo. Si se fijan así como que Sí. drásticamente no hubo escasez de alimentos, por de ejemplo. comida enlatada también mucha gente, ¿verdad? Comida enlatada. Entonces, sí existe este miedo a la escasez y nos puede llegar a afectar. ¿Cómo nos damos cuenta que nos está afectando? Pues en que no nos sentimos plenos y abundantes con lo que tenemos. Ok. Entonces sentimos de alguna manera una situación de pobreza, aunque tengamos el recurso económico. Aquí no se trata de qué tan grande está su cartera. Este miedo a la escasez dice que pues siempre tengo el temor de que va a ocurrir algo, de que mañana me voy a quedar sin dinero, de que mañana me voy a quedar sin trabajo. Si se fijan, hay mucha Ay, gente sí. que vive con esta constante, ¿no? Sí, con la preocupación y la angustia, ¿no? O sea, de que, híjole, ¿qué tal si ya mañana me corren? ¿Qué tal si mañana ya no me quedo sin dinero? ¿Qué tal si no me alcanza la quincena? O para Exacto. los niños, ¿no? Y las que tienen ya familias grandes, pues para sus hijos y así. Sí, claro, también. También Entonces como papás. existe y Eso pasa. vamos a hablar del miedo en general. Es un mecanismo de protección, es una emoción buena. La gente dice siempre, esta emoción es buena y esta es mala. Bueno, el miedo es bueno porque tiene todo lo que nos necesitamos para protegernos de algún peligro. Entonces no es malo tener miedo. ¿Qué es lo que está mal? Primero, que ese nivel de miedo no sea el adecuado, porque vamos a pensar en el miedo. Si yo me estoy enfrentando a un peligro y siento demasiado miedo, en vez de protegerme y huir del peligro, me voy a paralizar, que eso es lo que nos pasa a veces ante una situación de miedo. Es lo mismo, a lo mejor yo pienso que me voy a quedar sin trabajo y me empiezo a paralizar, a cerrar mis opciones en mi mente, empiezo a decir es que no me van a contratar, yo ya soy grande, yo ya tengo esta situación, ya pasé por ciertos puestos y ya no me van a elegir para ellos. Si se fijan, nos está paralizando, no nos está protegiendo e impulsando a mejorar en ese aspecto que queremos hacer. Otra cosa es clasificar las emociones más bien en adaptativas y desadaptativas. En este caso, cuando el miedo ya me paraliza, es una función ya totalmente desadaptativa. Ya no está cumpliendo la función, ya estamos nosotros ahora sí que agregándole a esta emoción algo que ya no nos deja hacer nuestra vida como nosotros la haríamos, ¿sí? Y fíjense, no tiene nada que ver con el recurso económico el miedo a la escasez. Conozco un consultante, va el esposo, va la esposa, él dice que tiene muchos negocios, mucho dinero, y cuando va la esposa les pregunto cómo les fue en Navidad y me dice, bueno, le regaló a las niñas algo de, no sé, de 1,000 pesos, pero se los va a descontar cada semana de su mesada. Y yo así como que, ¿Cómo? no puede ser, o sea, ese es un miedo a la escasez. Sí, ¿se o sea, le fijan? está cobrando su regalo. Exactamente. Entonces imagínense, aunque tenga el recurso económico y ustedes lo vean por fuera exitoso, realmente tienen ese miedo a la escasez, porque entonces lo está demostrando a través de cómo se manifiesta con sus hijas, ¿no? En este caso de hijos, ¿se Sí, fijan? qué raro, ¿no? Entonces sí existen las personas con este miedo constante. Otro, por supuesto, es el miedo a la enfermedad. ¿Y esto qué puede provocar? Por eso les digo que de ahí vienen muchas Se otras derivan cosas. Ajá, la hipocondria, por ejemplo. Una persona que constantemente está enfermándose, pero también se enferma porque mentalmente está con la preocupación excesiva de que hoy me va a pasar algo, ay, ya empezó un virus, y está constantemente hasta leyendo de noticias y dice, bueno, ahora viene un virus nuevo, y son esas personas Sí, que conocemos pero- que dicen, sí sabes que va a venir uno nuevo y ahora... luego se empiezan a sentir ahí medio síntomas acá de Sí. que algo, y luego, ay, a mí se me hace que ya me dio ese virus. Yo lo tengo, sí, yo lo tengo. Yo tengo Yo ese me siento virus. mal, a mí también me duele la cabeza, ya tengo el virus, no, ¿sabes qué? Ya, o sea, se apartan. Sí. De hecho, mucha gente en la pandemia se hizo muchas pruebas negativas, afortunadamente, pero sí sentía hasta los síntomas, o sea, definitivamente Sí. existe este miedo a la enfermedad. El siguiente es el miedo a la muerte.
Esto tiene que ver, nadie dice que lo sacaron de la nada, tiene que ver con experiencias previas, tiene que ver con la infancia muchas veces que se nos quedan arraigado esto. Por ejemplo, el miedo a la muerte te puede venir de no haber procesado un duelo correctamente. Por ejemplo, gente que empieza a ver, sobre todo me ha tocado consultantes a determinadas edades, que por su ciclo vital empiezan a morirse sus seres queridos, empiezan a morirse sus amigos y obviamente empiezan a pasar por esta cuestión de este miedo exagerado a la muerte, porque se empiezan a enfrentar a esto y dicen, caray, pues si yo conocía a tal persona y de mi grupo de la escuela ya nada más quedamos 2, quedamos 3, empieza a surgir. Es cierto que está este miedo a la muerte, pero también puede deberse a estas experiencias difíciles o dolorosas que no he procesado, o de la infancia en la cuestión de la carencia. Tal vez yo vi que en mi casa faltaron muchos recursos económicos y por eso cuando yo ya tengo la oportunidad, entonces yo digo, lo que menos quiero es sentir que me falta algo, ¿no? Claro. Entonces es igual el miedo a la muerte. En este caso el miedo a la soledad, yo creo que es una también muy recurrente, pero fíjense, los miedos nos hacen caer en el extremo. Por ejemplo, en la dependencia. Una persona con dependencia emocional tiene un gran miedo a la soledad. Entonces va a tener relaciones difíciles y se va a enganchar con las personas y aunque le hagan daño se va a quedar porque prefiere estar ahí que estar sola o solo. Exactamente. Sí pasa. Entonces se fijan, esta cuestión que en cierto momento es protección, ahora se vuelve totalmente en mi contra. ¿Cómo van a darse cuenta los que nos están escuchando que este miedo ya es irracional? Es un pensamiento o varios pensamientos recurrentes, no puedo dejar de pensar. Por ejemplo, si es enfermedad, no puedo dejar de pensar que me voy a enfermar, que qué pasa si me enfermo, que vienen tales enfermedades, o no puedo dejar de pensar que me voy a morir. Fíjense cómo dejamos de vivir por pensar en la muerte. Claro. Sí, o pensar en la enfermedad, o pensar en la soledad, estar pensando en la escasez. O sea, y por ejemplo, en este caso, si alguna de las personas que lo está viendo o así, ¿cuál sería la solución? ¿Qué podremos hacer para evitar este tipo de miedos? Bueno, no sobrepensar, sino más bien irnos a la causa. Buscar un acompañamiento psicológico, ese es uno de los más recomendables para buscar la causa, porque a veces no nos damos cuenta de cuestiones como cómo fueron nuestros padres en el amor, en el dinero y todo esto, y no nos damos cuenta que desde ahí viene el reflejo de ya sea el miedo a la soledad o el miedo a la muerte, y todos estos miedos que lo estamos viendo muchas veces tienen que ver con la crianza, tienen que ver con experiencias que tuvimos con nuestros padres, difíciles, dolorosas, pero que no sabemos. Porque acuérdense que en esto de la crianza o vimos patrones que queremos repetir o hacemos una rebelión total, ¿verdad? Por ejemplo, si yo vi que mi mamá, mi papá fue padre soltero o madre soltera y ellos vivieron esa soledad, entonces yo no la quiero vivir. O sea, que ahí yo no quiero repetir el patrón. ¿Quieres tener pareja, sea como sea, al costo que sea? Al costo que sea, sacrificando dignidad y infinidad de cosas, ¿no? Entonces, por rebelión o por repetición, nosotros hemos estado modelados por estos patrones y sí necesitamos también un acompañamiento. Difícilmente lo vamos a ver, hay que saber que las personas nos pueden escuchar, nuestros amigos y demás, pero la verdad no todas las personas tienen las herramientas para podernos guiar y acompañar en estos procesos y a lo mejor lo único que hacemos a veces, y de hecho me han tocado los consultantes que dicen, es que la gente se cansa de mí, se cansa de los miedos que tengo, me dicen que soy un exagerado, no les gusta que les hable de estos temas y demás, ¿no? Fíjate, hace poco acudí con una tanatóloga a una conferencia y ella decía esta parte del miedo a la muerte, o sea, no hay mejor manera de huir de ese miedo que vivir con gran intensidad, de crear tu propia vida, de diseñarla, de agradecer tus momentos de vida. Si se fijan, el agradecimiento es totalmente contrario al miedo. Sí. Es algo, una fuerza impresionante. Perdón, ¿qué será lo contrario a no depender, al miedo a la soledad? O sea, El amor propio. Ok. Es totalmente ¿Cómo? contrario. Yo sé que esto es individual, son casos muy personalizados, pero ¿alguna recomendación que nos des tú para aumentar el amor propio, fomentar el amor propio en nosotros mismos? El autoconocimiento, por ejemplo.
el reconocer tus propias cualidades, el amar lo bueno y lo malo de todo, hasta del cuerpo. Ustedes saben que ahorita hay hasta una cuestión a veces muy difícil de luchar con tu propio cuerpo, ¿no? Entonces hay muchas cosas que podemos hacer para fomentar el ejercicio, la alimentación que hemos hablado, es cuidar de nosotros, ¿no? Ahí está. Querernos más a nosotros mismos. Sí, y cuidarnos. Exactamente. Así es. Si Cuidarnos lo mucho en detectaron, todos los pues sentidos. acudan a un acompañamiento. Ahí está. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Oli. Gracias. Qué bárbara. Sí, Nos dejas gracias. pensando. Siempre, Sí. yo te lo he dicho, ya te lo he dicho varias veces, Sí. siempre que vienes y que nos toca coincidir en estos segmentos, nos dejas pensando en Sí, un todos caso en particular. nos súper- quedamos escuchándote y decimos, Así te cayó el ¿Cuál- saco. cuál de Me cayó el todos? saco en 2, 3 cosas, ¿eh? sí, dije, Ajá, ¿cuál miedo tendré yo exactamente? Será. Sí, muchísimas Bueno, gracias. 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 Nos vemos el próximo martes. Así es, nos vemos el próximo martes y usted, pues si usted también le cayó el saco de repente, pues no es malo, vaya mejor a terapia, vaya a acompañamiento y desde luego acuda con la licenciada